Soy Fernando Cordero, religioso de los Sagrados Corazones, natural de Algodonales. Estuve 5 años de párroco en el Buen Pastor de San Fernando, así que me es muy querida la diócesis de Cádiz y también, por supuesto, vuestra parroquia tan cercanita al mar. Ahora mismo estoy en Santiago de Chile viviendo este tiempo de pandemia porque estaba visitando con el superior general de nuestra congregación, nuestras comunidades en la provincia andina, por varios países de América, y nos quedamos por el cierre de las fronteras en Chile. Así que desde Santiago de Chile me dirijo a todos vosotros en este tiempo tan especial. Me ha propuesto el padre Alfonso que reflexionemos sobre el tema de las nuevas tecnologías que estamos aplicando a nuestras celebraciones y también a la catequesis, a los elementos formativos, incluso pues para atender a los más necesitados. Vamos a hacer una pequeña reflexión, unas pistas. Yo he titulado este diálogo, ojalá pueda ser diálogo, porque después vosotros también converséis entre vosotros ahí en la parroquia de San José, en este año josefino. Resulta que nuestra parroquia también en Roma se llama San Giuseppe al Aurelio. Pues había titulado esta charla Creatividad pastoral online en tiempos de coronavirus. A mí me ha parecido un tanto proféticas las palabras que el Papa Francisco escribía el pasado mes de enero con ocasión de la festividad de San Francisco de Sales. Ahí él enviaba su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en las que hay una frase que a mí me parece especialmente relevante. El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único ser que necesita revestirse de historia para custodiar su propia vida. No tejemos solo ropa, nos dice el Papa, sino también relatos. De hecho, la capacidad humana de tejer implica tanto a los tejidos como a los textos. Y decía que me parece muy profética estas palabras que ya el Papa dirigía a toda la Iglesia en enero, porque no solo necesitamos como seres humanos de tener cubiertas las necesidades más básicas, que sin duda alguna es así, sino que también nos alimentamos de historias, necesitamos tejer historias y hacerlo pues, de una manera cálida, de una manera, diría yo, también artesanal, como ahí en la parroquia, pues María Rueda y tantas voluntarias de Cáritas realizan tantos objetos artesanales para la venta a las misiones. Y es que es verdad que nos alimentamos, pero nos alimentamos también, y estos días nos estamos dando cuenta del contacto con los que ahora nos faltan, de historias que llenan nuestra vida pues de alegría, de esperanza, de optimismo. Necesitamos contar historias y que nos cuenten historias. De hecho, en el pueblo de Israel, al comenzar la Pascua, siempre el más pequeño decía: ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? ¿Por qué esta noche comemos solo ácimo? ¿Por qué hierbas amargas? Y entonces ahí se produce el rito narrativo familiar. Este tiempo de confinamiento nos ha llevado a utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, el YouTube, las nuevas plataformas como Zoom, que tan de moda se ha puesto para las multillamadas, y por supuesto el Skype. Y el WhatsApp, que todos lo tenemos y que tanto usamos, a veces de una manera incansable para algunos grupos que no nos dejan pues vivir con una cierta tranquilidad. Necesitamos también para construir historias momentos de silencio, momentos de oración, momentos de gratuidad. Sí que nos hemos dado cuenta de algo, que en este tiempo en el que las iglesias estaban cerradas o no había Eucaristía pues para el pueblo de Dios como solemos celebrar, muchos feligreses, muchas personas tenían necesidad de estar cerca de su parroquia, de estar cerca de su comunidad, cerca de sus sacerdotes. Y los sacerdotes han respondido, yo creo que con mucha
generosidad, pues para estar en diferentes plataformas, poder celebrar la Eucaristía y que esa Eucaristía llegue a todos vosotros. Me gusta mucho, por ejemplo, el esfuerzo que han hecho los jesuitas en España para retransmitir cada día la Eucaristía, además con una calidad impresionante. Por eso os propongo, por ejemplo, que escuchemos ahora, en un minutito, una de las oraciones que hace al final de la Eucaristía uno de estos jesuitas, que es José María Rodríguez Olaizola, un gran escritor y un gran comunicador también, y él después de la comunión hace una breve oración que él mismo escribe y que parte de su experiencia de haber rumiado, de haber saboreado el Evangelio. Lo escuchamos y continuamos. Desde que tú te fuiste, no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida, y entre sus mallas solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. ¿Estaremos ya muertos? ¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído? ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices: echa la red a tu derecha. Atrévete de nuevo a confiar. Abre tu alma. Saca del viejo cofre las nuevas ilusiones. Dale cuerda al corazón. Levántate y camina. Y lo hacemos solo por darte gusto. Y de repente nuestras redes rebosan de alegría. Nos resucita el gozo. Y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe, cargada de 150 esperanzas. Ah, tú, fecundador de almas, llégate a nuestra orilla. Camina sobre el agua de nuestra indiferencia. Devuélvenos, Señor, a tu alegría. Como decía, hay experiencias como esta de los jesuitas que son una ayuda para todos aquellos que se acercan a las nuevas tecnologías. Y en este sentido hay otros muchos ejemplos que podríamos poner. Después también está la retransmisión del Día del Señor a través de la 2 de Televisión Española. También la misa por Radio Nacional, por tantos canales, la COPE, también la misa diaria en 13 Televisión, y está habiendo muchas ofertas. Cada día también se ha retransmitido desde la residencia del Papa Francisco en Santa Marta la Eucaristía. Hay Eucaristías que son de una calidad extraordinaria y que merece la pena pues que nos acerquemos y que cuidemos. Pero también hemos de ser críticos porque ha habido una proliferación, podríamos decir, de misas sin filtro, casi sin mucha preparación, sin muchos medios técnicos. Ha habido una multiplicación excesiva de Eucaristías en las redes y daba la sensación de que los cristianos solo sabemos producir misa y no podíamos ofrecer también otros formatos, otras características que expresaran también las diferentes dimensiones de nuestro vivir como creyentes. Creo que es bueno también que tengamos una mirada crítica, que veamos qué cosas todavía podemos seguir mejorando en este salto tan fuerte a lo digital que hemos dado. Y alguien me decía, un director de una editorial en España, que una cosa es celebrar la Eucaristía y otra cosa es decir misa, ¿verdad? Pues el sacerdote solo puede celebrar, puede decir la misa, pero nos hace falta el pueblo de Dios. De ahí que haya habido también ejemplos de Eucaristías, por ejemplo ahora en Semana Santa, en las que también se ha conectado las lecturas con laicos y ha habido también experiencias de una mayor inclusión, o por ejemplo el coro que se unía a través de otra pantalla y también ha habido pues otro tipo de dinámica.
Pero por favor tengamos cuidado con esta proliferación porque hay Eucaristía cada día. Por eso yo les invitaría ahora, por ejemplo, a que escuchemos desde el Vaticano, desde la residencia del Santo Padre, una de sus misas, la del día 17 de abril, en la que él reflexionaba que estamos en un momento excepcional y que los medios de comunicación nos están ayudando en este momento, pero lo normal de la Eucaristía es que la celebremos todos juntos, como hermanos, en asamblea, vosotros ahí en vuestra parroquia de San José y cada uno pues con su comunidad de referencia. Escuchemos un momentito las palabras del Papa Francisco desde Santa Marta. Digo esto porque qualcuno me ha fatto riflettere. Digo esto porque alguno me ha hecho reflexionar sobre el peligro de este momento que estamos viviendo, esta pandemia. Tutti ci comunicassimo anche religiosamente. Ha hecho que todos nos comunicáramos, incluso religiosamente, a través de los medios de comunicación. Incluso esta misa, estamos todos comunicados, pero no estamos juntos, estamos espiritualmente juntos. El pueblo es pequeño. Hay un pueblo grande. Estamos juntos, pero no estamos juntos. Anche il sacramento. Voi riceverete l'Eucaristia. Ustedes recibirán la Eucaristía, pero hay gente que está conectada con nosotros y solo harán la comunión espiritual. Esta no es la iglesia. Esta es la iglesia en una situación difícil que el Señor lo permite, pero el ideal de la iglesia es estar juntos, el pueblo, con los sacramentos. Como habéis visto, la calidad de las imágenes es muy buena, también la propia traducción, aunque lo ideal pues sería escuchar al Papa en italiano original, ¿verdad? Pero tenemos, gracias a Dios, muchas ayudas. Y el propio Papa lo decía, en tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Pero no nos acostumbremos a la misa por pantalla, sino que la Eucaristía, el escuchar la palabra, el estar con los hermanos, el rezar con los gestos, el podernos abrazar, el poder dar la paz, el poder comulgar el cuerpo de Cristo, todo eso lo tenemos que hacer en una presencia física y cercana. Lo que sí podemos concluir es que muchos pastores digitalmente estaban dormidos y se han tenido que despertar con esto del coronavirus, para poder estar más cerca de ese pueblo que necesita de sus pastores. Creo que en un futuro lo que sí podremos aprovechar estas nuevas plataformas es para poder reunirnos sin necesidad de presencia física o de reunirnos con otras personas en otras ciudades, en otras latitudes, en otros países, y que esto puede enriquecer también mucho nuestras reuniones. De alguna manera podemos decir que ya no nos dan tanto miedo las nuevas tecnologías, sino que somos capaces de acercarnos a ellas y de experimentarlas. Y he visto que ahí en la parroquia de San José hay algunos laicos que hacen tutoriales estupendos para que podamos entender bien el manejo y las posibilidades de estas tecnologías de la comunicación y de la información. Siguiendo con esta lectura que nos decía el Papa Francisco en su mensaje de que necesitamos tejer historia, cualquier persona que no haya estado muy vinculada con la Iglesia, o tal vez sí, y haya visto la proliferación de tanta misa por Facebook o por otros canales, puede decir, este cuerpo de la Iglesia es un cuerpo en el que hay una gran cabeza y el cuerpo es reducidito, en el que se ve mucho a los pastores y muy poco al pueblo santo de Dios, a los laicos. Convendría también recordar las palabras del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios cuando dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. El relato ha de ser un relato polifónico, no puede ser un monólogo. Lo mío ahora es un monólogo que estamos arreglando un poco con
conexiones desde Roma con los jesuitas, ahora dentro de un poquito una cantautora, pero lo ideal es que el relato sea polifónico, construido entre todos. Y ahí el papel de los laicos es fundamental, es muy necesario. En estas misas televisadas o retransmitidas a veces ha habido una escasez del papel de los laicos. Sería importante que contemos mucho más con ellos en estas retransmisiones. Y ojalá que en un futuro, cuando no tengamos pandemia y necesitemos de este tipo de técnicas, pues siempre contemos con la aportación, no solo porque hagan alguna lectura, sino también por la mirada y por lo que pueden enriquecernos los laicos. Creo que este salto online que hemos dado como Iglesia se une mucho a lo que el Papa Francisco quería de ser Iglesia en salida. Una Iglesia que aunque, nos equivoquemos, no seamos muy expertos en nuevas tecnologías, sin embargo, hacemos todo lo que podemos para transmitir a Jesús resucitado, al Señor, y también para estar cerca del pueblo, para estar cerca de todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra en medio de estos momentos de soledad. Creo que, por ejemplo, también a la hora de hacer relatos se nos han olvidado un poco los niños. Podíamos haber aprovechado mucho más el Domingo de Ramos para haber contado con ellos, para haber hecho dinámicas con ellos. Han salido algunos dibujos para colorear, pero esto se podía haber explotado más. También, por ejemplo, en Barcelona ha habido ejercicios espirituales para jóvenes desde el Departamento de Juventud y los ha ofrecido uno de los obispos auxiliares, el obispo Antoni Badel, y ha estado muy activa. Activó el Secretariado Interdiocesano de Catequesis de las diócesis de Cataluña y de las Islas Baleares, que han preparado un material muy bueno que podéis encontrar en su página web, tanto en catalán como en castellano, porque hay material para la familia y material también para hacer una lección divina con la palabra de Dios de cada domingo. Es un material que merece la pena tener como referencia. Decía la teóloga Cristina Hinojé-Stanz, con la que hablaba también en estos días y reflexionaba sobre este asunto de los medios, la transmisión de la fe, que es evidente la ausencia de los laicos a nivel de evangelización por las redes. ¿Por qué? Por falta de iniciativa, porque si el sacerdote no lo dice, entonces nosotros no hacemos. Entonces ella nos invita también a tener una mayor creatividad pastoral y que de verdad los laicos pues tengáis una palabra, porque esa palabra es vuestra palabra y esa palabra también conforma la Iglesia. Si ha habido algo en este tiempo que se ha subrayado es que somos Iglesia doméstica y que cada uno de ustedes en sus hogares, en su familia, son Iglesia, porque donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, allí está presente Cristo. Entonces, que haya más iniciativas para la familia, que las propias familias pues pudieran transmitir desde el canal parroquial o desde otros canales su propia experiencia, cómo rezan con los niños, qué es lo que piden. Después tener en cuenta también más a los propios jóvenes, pues esto sería muy bueno, porque el papel de la familia es fundamental. Y sabemos de muchas familias que están rezando cada día, que tienen su rinconcito de oración, que tienen un oratorio para rezar. Pues qué bueno sería que todas estas iniciativas, que toda esta creatividad, que esta expresión de la fe pudiera llegar a muchísimas personas. Sería un regalo para todos. La iglesia doméstica es una iglesia en la que Cristo se hace presente. Y en este hacerse presente creo que hemos de subrayar la labor que han realizado muchos cantautores y cantautoras. En este tiempo de confinamiento ha habido incluso festivales de música cristiana, de música católica. Y ahí tenemos a nuestros cantautores, a nuestro querido Nico Montero ahí en Cádiz, a Migueli, al grupo Isis y a la cantautora Maite López Martínez, a la que vamos a escuchar ahora y nos canta del amor. Pues escuchamos un momentito a Maite, que se ha introducido también en muchas iglesias domésticas, en muchos hogares, y continuamos
con esta propuesta de ideas para la creatividad pastoral online en este tiempo de coronavirus. Escuchamos a Maite. El amor ha de traducirse en hechos, es mucho más que palabras, mucho más que sentimientos. Obras son amores y no buenas razones. El amor no falla nunca. El amor busca ser correspondido. Es la comunicación del amante y el amado. Es donarse enteramente, entregarse mutuamente. El amor no falla nunca. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor. El amor. El amor. Pues qué buena la aportación de nuestros cantautores, además de una manera tan gratuita y generosa. Y también en los hogares se ha introducido los dibujos del genial Fano. Él cada semana continúa con sus dibujos y ahora ha hecho unas propuestas catequéticas muy buenas también para este tiempo de confinamiento en una pequeña ficha que cada domingo pues podemos, o antes del domingo incluso, podemos trabajar gracias a la página web de la Diócesis de Málaga, donde nos podemos descargar estos dibujos, y también, pues humildemente, en mi blog Camiano con K os podéis descargar los dibujos de Fano con una reflexión del Evangelio que hago también cada domingo. Y ahora también me gustaría, con toda sencillez, reflexionar sobre algunos retos que tenemos por delante como Iglesia ahora en este tiempo de confinamiento y sobre todo después cuando el confinamiento se termine. Porque ¿qué pasará? La gente ya no hace falta que vayamos a las iglesias, simplemente con que estén las retransmisiones será suficiente. Os decía hace un momentito que es esencial el que nos encontremos. La expresión de la fe se realiza con la comunidad cuando está reunida. Y el valor de escuchar la palabra en el ámbito litúrgico, pues es la propia voz del Señor por la acción del Espíritu Santo, la que resuena en nuestras vidas, en nuestros corazones, la que nos mueve. Es la comunidad la que celebra la Eucaristía. Y no vale solo con decir, pues yo desde mi casa miro a la iglesia, hago una comunión espiritual y me leo el Evangelio del domingo y con eso es suficiente. Eso es una ayuda, pero es imprescindible que podamos encontrarnos como comunidad, además vosotros en esa iglesia tan preciosa que tenéis, y poder celebrar juntos nuestra fe. Ha habido incluso párrocos, primero fue en Italia y después hay también en la diócesis, en Conil, que alguno incluso ha colocado las fotos de los feligreses en las bancas para poder celebrar la Eucaristía y poder ver a los feligreses de frente. Es que el pueblo de Dios, hermanos y hermanas, es fundamental. Y sin vosotros es muy difícil que podamos celebrar la Eucaristía. De ahí entonces ese planteamiento de fondo. ¿Qué sucederá después? Pues yo creo que lo normal es que continuemos celebrando la Eucaristía en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en los lugares donde normalmente celebramos nuestra fe. En una comunidad de referencia en la que nos sentimos familia, en la que nos sentimos convocados, en la que podemos alimentarnos del cuerpo de Cristo. Fijaos también lo que nos decía el Papa en una de sus misas en Santa Marta. Vamos a escucharlo,
porque él ha hecho una crítica a la viralización de la Eucaristía por los medios de comunicación y por las nuevas tecnologías, pero como decía antes, esto es para situaciones excepcionales. Lo normal es que estemos reunidos. Así nos hablaba el Papa Francisco desde la Casa Santa Marta del Vaticano. Quando è uscita la notizia, Antes de Pascua, cuando salió la noticia io avrei celebrato la Pasqua que yo iba a San celebrar Pietro Voto, la Pascua en San si Pedro un vacío, vescovo, un bravo vescovo, me dijo un buen obispo. mi ha rimproverato. Me Ma llamó la come mai atención. Me così dijo, grande San ¿cómo es Pietro, posible? perché non mette 30 persone, Es almeno así perché tan si grande veda San, gente? San Pedro. ¿Por qué no ponen unas 30 personas? San Pedro es tan Pensavo grande pericolo. para que se vea. Io pensai, ma Porque existe un questo peligro. che ha nella testa? Y yo pensaba, ¿y este Dirmi qué tiene en la questo? cabeza Non para capii nel decirme momento. Come esto? un bravo vescovo, molto vicino al Y en ese popolo. momento no entendí, pero Qualcosa como es ci- un buen obispo, muy cercano al pueblo, Cosa vorrà dirmi? me preguntaba qué Quando cosa lo troverò, quiere gli decirme. domanderò. Y cuando lo encontraré, Poi le ho preguntaré. capito. Y luego entendí. Lui mi diceva, stia attento Él me decía, di non atención, viralizzare de la no Chiesa, idealizar a la di iglesia, non viralizzare de no i viralizar sacramenti, los sacramentos, di non viralizzare il popolo di de Dio. no viralizar La Chiesa, al i pueblo de sacramenti, Dios. il popolo La di Dio iglesia, sono los concreti. sacramentos, el pueblo de Dios È son vero che in questo concretos. momento dobbiamo Es verdad que en este momento fare tenemos questa que familiarità col hacer Signore in esta questo modo, familiaridad con el Señor de este modo, ma per uscire dal tunnel, pero para salir non del per túnel, rimanere, sì. no para quedarnos en el túnel. Pues por si alguien tenía alguna duda, es el propio Papa el que nos va trazando también el camino. Ojalá como comunidades parroquiales podamos usar mucho más las nuevas tecnologías a la hora pues, de tener reuniones, porque muchas veces hay reuniones que las podemos solventar pues, con el uso de una plataforma como Zoom, que es tan sencilla que te conectas y en un momento pueden estar conectados 15, 20 personas, 10 personas, 5 personas. Y hay veces que no necesitamos desplazarnos para preparar alguna cuestión parroquial. Otras sí, porque necesitamos la presencia física, necesitamos ver cómo está el otro. También para dar alguna bromita, mejor estar cerca que vernos desde una pantalla. Pero si nos conocemos bien, también el poder estar juntos, aunque sea con estas tecnologías, nos hace bien y nos ayuda. Entonces, invitaría y animaría a que en cada parroquia haya un grupo de comunicación conformado pues, por el sacerdote o los sacerdotes y también por los laicos. Y que haya gente más mayor, gente joven, que haya representantes de familia, que haya pues una representación de todo. Y aquí nos van a ayudar también mucho los jóvenes, porque ellos tienen muchas ideas y manejan todas estas plataformas con una facilidad increíble. Que no nos dé miedo utilizar estas nuevas tecnologías, pero para las nuevas tecnologías hace falta pues tener una planificación, qué es lo que queremos hacer, hacerlo, tener también los medios para ello, manejar bien esos medios y que los productos que realicemos, sobre todo cuando los subimos a YouTube, pues que sean de una cierta calidad, que nos digan, ay, estos cristianos, que gente más un poco cutre, ¿no? Sino que hagamos las cosas bien. Y para eso es importante la polifonía, el escuchar todas las voces y que entre todos pues creemos un buen producto. Después también un segundo reto que tenemos es el seguir utilizando los medios tradicionales. No nos olvidemos, tenemos retransmisiones de la Eucaristía por televisión, por radio, los medios de siempre, que a veces, por ejemplo, yo aquí que estoy en Chile, hay muchas personas que no tienen acceso a internet o personas mayores que no manejan bien pues, el móvil o el portátil o el ordenador. Entonces no nos olvidemos tampoco de ello. Hemos de estar presentes también en la televisión y en la radio, que con tocar un botoncito pues estamos en contacto y es muy fácil también
para un arco de personas, también para aquellos que están enfermos en un hospital o en una residencia o en casa postrados en la cama. Es muy fácil esa conexión a través de la televisión y de la radio. Así que no nos olvidemos. Por último, quería deciros también que no dejemos nunca a un lado la palabra de Dios y que ahora, por ejemplo, vosotros en este foro que habéis hecho con motivo del año josefino y estáis reflexionando sobre diferentes temas, ¿no? Que si la ética, los medios de comunicación y otros muchos programas que vendrán, pues podíais también en la parroquia organizar un grupo bíblico en el que 2 personas pues traten un tema y le hagan preguntas a una tercera sobre un pasaje bíblico. Eso sería muy interesante. Esto lo propone una teóloga judía a la que tuve el año pasado la oportunidad de entrevistar, profesora en el Instituto Bíblico de Roma, Amy Jill Levin, que ha sido la primera judía que imparte clase en este Instituto de los Jesuitas, una referencia en Roma y en la Iglesia Universal. Y ella tiene también libros para niños, editados incluso en castellano, que nos pueden hacer mucho bien. Pues os agradezco mucho este ratito que hemos pasado juntos y me gustaría deciros que una cosa es retransmitir Eucaristía, retransmitir muchas cosas a través de los medios de comunicación y otra distinta es crear relatos, tejer relatos. Para tejer relatos tenemos que ser también más testimoniales, tenemos que adecuarnos a un lenguaje nuevo, tenemos también que utilizar no solo las tecnologías, sino utilizar las nuevas maneras de hablar y de comunicarnos, utilizar lo más simbólico, porque eso conecta mucho con las personas de hoy día. Yo creo que vosotros que sois gaditanos y que tenéis la gracia de Cádiz podéis hacer 1000 maravillas. Y gracias a Dios os habéis apuntado muy a tiempo a este carro del transmitir online y del estar muy cerca de todas las personas de vuestra parroquia y a través de YouTube, a través de muchísimas personas que contactarán con vuestras emisiones. Muchas gracias por esta oportunidad y que el Señor resucitado nos siga comunicando su gran relato, el relato de la resurrección a través de la acción del Espíritu Santo. Hasta siempre y un abrazo virtual con mucho cariño a todos vosotros y vosotras.